¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy es domingo, es el día del Señor, es la Pascua de la semana, es el día de la Eucaristía. Todavía no la podemos celebrar lastimosamente, pero la podemos vivir espiritualmente uniéndonos a las transmisiones que se están haciendo, sea desde nuestra parroquia como en las otras redes sociales que están pasando la Eucaristía, y comulgar con el Señor, recibirlo, desearlo ardientemente. También la palabra nos nutre, también la palabra es cuerpo de Cristo para nosotros y por eso le abrimos el corazón. Hoy, domingo 9 de agosto, es el domingo 19º del tiempo ordinario. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo y hoy es el capítulo 14, los versículos del 22 al 33. Un texto precioso. Jesús obligó a los discípulos a que se embarcaran y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió al monte para orar a solas. Caía la tarde, Jesús seguía allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, maltratada por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se asustaron y decían que era un fantasma y daban gritos de miedo. Jesús les habló enseguida: «Ánimo, yo soy, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua para llegar hasta Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Jesús extendió la mano enseguida, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, cesó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Este texto nos habla a nosotros de el camino de la iglesia en la historia, el camino del creyente en la historia. Es una imagen, más allá del relato histórico, es una imagen también simbólica con la que el evangelista nos quiere comunicar a nosotros no perder la calma en medio de la tormenta. Veamos algunos detalles que el Evangelio nos ofrece. Jesús, esto está después de la multiplicación de los panes. Jesús obliga a los discípulos a que suban a la barca. Los obliga, es decir, los forzó. Es algo que le hizo fuerza para que subieran a la barca y se fueran a la otra orilla. ¿Y él qué hizo? Sube al encuentro con el Padre. Sube a la montaña y desde lo alto de la montaña, en lo más sólido, Jesús está con el Padre, recuperando identidad y sacando fuerza para la misión. Los apóstoles están en lo más inestable que existe, el mar, símbolo de las fuerzas hostiles al ser humano y a la iglesia. Y precisamente en el mar se viene la tormenta. Dice el texto de Mateo que la barca era maltratada por las olas. Hay un movimiento de fuerza que los sacude internamente. Aquí podemos ver una alusión a tantos conflictos internos en la iglesia, cuántos roces, pleitos, rencillas, envidias, sacudida por dentro. Y después el viento
era contrario. Es decir, hay una fuerza externa también a la iglesia que se opone a que ella llegue a la orilla a la que Jesús le indicó llegar. Pero Jesús está cerca y cuando amanece, el amanecer es Jesús. La luz llega con Jesús. Él empieza a caminar sobre el agua, una imagen de su divinidad, una imagen del poder de Dios que domina el mal. Camina sobre el agua. Los apóstoles creen que es un fantasma y empiezan a gritar. La palabra de Jesús comunica paz. Escuchar a Jesús. 3 cosas dice Jesús. Ánimo. Yo soy. No tengan miedo. Cuando Jesús comunica ánimo, no es como nosotros que decimos ánimo, pero las cosas siguen igual. Cuando Jesús consuela o anima, transforma la situación. Y dice, yo soy el nombre de Dios. Él es Dios con nosotros y está para nosotros. Por eso, no tengan miedo. Y después, Pedro, mándame ir a ti, le dice, caminando sobre el agua. También el discípulo que confía en Jesús puede caminar sobre las tormentas, sobre el mal, sobre las cosas que nos amenazan. Ven, baja y empieza a caminar, pero le entra miedo. Deja de ver a Jesús y se fija en su propia fragilidad y en lo que le está haciendo fuerza contraria. Y claro, le entró miedo y después del miedo empieza a hundirse. No es que se hunde y le entra miedo, no. Primero le da miedo y después se hunde. Pero Jesús está ahí y frente al grito, sálvame, Señor. Jesús le extiende la mano, lo agarra fuerte, qué poca fe, le dice. Suben los dos a la comunidad y la comunidad es el espacio de la adoración y de la fe. Se postran todos delante de Jesús y proclaman la fe. Realmente eres Hijo de Dios. No tengamos miedo frente a la tormenta que estamos viviendo. Jesús está con nosotros, está cerca. Clamemos, gritemos y en la comunidad y con la comunidad adoremos a Jesús y renovemos nuestra fe. Feliz día y bendiciones para todos.